Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos de la irrigación del cerebelo. Antes de iniciar con la clase del día de hoy, no olviden seguirme en mis redes sociales y suscribirse a mi canal. Ahora sí, comencemos. La irrigación del cerebelo procede de principalmente el sistema vértebro-basilar, que se encuentra a nivel infratentorial, es decir, por debajo del tentorio del cerebelo o por debajo de la tienda del cerebelo. La totalidad entonces del cerebelo se va a encontrar irrigado por ramas que proceden de este sistema vértebro-basilar. Recordemos que este sistema vértebro-basilar se forma por la anastomosis por encuentro o conjugación de las arterias vertebrales. Aquí vemos cómo las arterias vertebrales se anastomosan entre sí y forman aquí este tronco llamado tronco vértebro-basilar o simplemente arteria basilar que camina generalmente por el surco basilar de la cara anterior del puente o protuberancia anular, también llamado antiguamente como puente de Barolio. Ahora bien, las arterias encargadas de la irrigación de la masa cerebelosa son tres. En principio tenemos aquí a esta arteria que se encuentra en este segmento terminal de la arteria basilar, que es la arteria cerebelosa superior. Esta arteria cerebelosa superior se va a encontrar en su segmento inicial formando una pinza con la arteria cerebral posterior, rama terminal de la arteria basilar, que contiene en su interior al nervio craneal número 3, al nervio oculomotor, antiguamente motor ocular común, que se encuentra emergiendo, originándose aparentemente de la fosa interpeduncular y de la cisterna de la fosa interpeduncular. Desde allí esta arteria se proyecta en sentido lateral y posterior, en sentido lateral y caudal, y llega hacia la cara superior del cerebelo, en donde se divide en dos ramos, un ramo medial y un ramo lateral. El ramo lateral se encarga de la irrigación de la cara superior de los lóbulos cerebelosos, en este caso sería el lóbulo cerebeloso anterior, en toda la cara superior del cerebelo, y la rama medial se encarga de la irrigación del vermis superior, se encarga de la irrigación más superiores del vermis. Nos estamos refiriendo al lobulillo central y a la língula principalmente. La siguiente arteria encargada de la irrigación del cerebelo es esta arteria que nos encontramos aquí en este punto, que se corresponde con la arteria cerebelosa antero-inferior. Esta es la arteria cerebelosa antero-inferior, por su acrónimo es la AICA. Esta arteria cerebelosa antero-inferior nace del segmento lateral de la arteria basilar y se dirige hacia la cara inferior del cerebelo, pasando entre las raíces nerviosas de los orígenes aparentes de los nervios que surgen del surco retroolivar. Nos estamos refiriendo al nervio número 10, al nervio número 9. Desde allí llega hacia la cara inferior del cerebelo y se encarga de la irrigación de la cara inferior del cerebelo, del lóbulo posterior del cerebelo y aquí de la amígdala cerebelosa, llamada actualmente por nombre oficial como tonsila cerebelosa, y del flóculo cerebeloso homolateral. Por último, la última arteria encargada de la irrigación del cerebelo es esta arteria que nos encontramos aquí, que nace de la arteria vertebral intracraneal, que es la arteria cerebelosa posterior inferior o posterior inferior. Esta arteria se dirige directamente hacia la cara inferior del cerebelo y se encarga de la irrigación del vermis inferior, es decir, que se encarga de la irrigación de la pirámide, del tuber, del folium y de la úvula. Todos esos elementos se encuentran irrigados aquí por estas arterias, por esta arteria cerebelosa posterior inferior. A su vez, estas arterias cerebelosas emiten ramos perforantes que se van a dirigir hacia la configuración interna del cerebelo a irrigar los núcleos de sustancia gris de justamente la configuración interna del cerebelo. El último detalle anatómico de describir de importancia descriptiva y clínica es este que encontramos aquí. La arteria cerebelosa anteroinferior, la AICA, se encuentra formando una pinza con la arteria laberíntica, antes llamada arteria auditiva interna, rama de la arteria basilar. Esta pinza contiene en su interior al nervio craneal 6, es decir, el abducens, antes llamado motor ocular externo. La arteria cerebelosa posterior-inferior también es llamada por su acrónimo como PICA. Así como la cerebelosa anterior-inferior es la AICA, esta arteria cerebelosa posterior-inferior es la PICA. Aquí nos encontramos con fotografías de preparados cadavéricos en donde podemos encontrar la situación relativa de cada uno de estos elementos vasculares en diferentes vistas. Esto que encontramos aquí se corresponde con una vista anterior del tronco encefálico, en donde tenemos aquí al mesencéfalo, al puente y aquí por debajo a la médula oblonga, antes llamado bulbo raquídeo. Aquí tenemos a las arterias vertebrales anastomosándose y formando aquí en este punto a la arteria basilar que deja como ramos terminales a las arterias cerebrales posteriores, pero antes deja como ramos colaterales a esta arteria que encontramos aquí,
que son las arterias cerebelosas superiores. Estas arterias cerebelosas superiores se dirigen hacia la cara superior del cerebelo. Luego nos encontramos aquí con esta otra arteria encargada de la irrigación del parénquima cerebeloso, que es la arteria cerebelosa anteroinferior, la AICA. Vemos cómo claramente esta arteria se encuentra dirigiéndose hacia el segmento lateral y anterior del cerebelo y luego se divide en dos ramos, un ramo lateral y un ramo medial. Por último, tenemos aquí al último pedículo arterial encargado de la irrigación del cerebelo, que es la arteria cerebelosa posterior-inferior, la pica. Aquí nos encontramos con una vista inferior del cerebelo en donde podemos identificar estos mismos elementos vasculares. Aquí tenemos la arteria vertebral referenciada con el número 2 y esta arteria que se encuentra aquí referenciada con el número 4 es la pica, es la cerebelosa posterior inferior. Arteria cerebelosa posterior inferior que se encarga, como ya mencionamos, de la irrigación del vermis inferior, es decir, de la pirámide, del tuber, del folium y a su vez de la irrigación de la úvula. En este segmento nos encontramos aquí con el nódulo. Este es el nódulo del lóbulo flóculo nodular. Recordemos que el lóbulo flóculo nodular se encarga de la sensación o del procesamiento de todo aquello que corresponde con lo vestibular, con el sentido del equilibrio. Recibe aferencias principalmente de los núcleos vestibulares. ¿Sí? Este lóbulo flóculo nodular pertenece al arquicerebelo desde el punto de vista filogenético de la funcionalidad del cerebelo. Aquí tenemos con el número 1 a la arteria basilar, dejando aquí la arteria cerebelosa anteroinferior, la AICA. Y por último, allá en el segmento superior, vemos a la arteria cerebelosa superior. Aquí nos encontramos con una vista lateral del cerebelo donde vemos los mismos elementos. Esta es la pica con el número 7, yendo a la cara inferior del cerebelo. Esta es la AICA, ¿sí? Aquí vemos todo el recorrido de la AICA con el número 8. Y por último aquí la arteria cerebelosa superior. Aquí nos encontramos con otra vista del cerebelo, en este caso se corresponde con una vista superior, y vemos, por ejemplo, aquí el recorrido de la arteria cerebelosa superior. Todo esto es arteria cerebelosa superior encargada de la irrigación de la cara superior del cerebelo. Muy bien, pues eso ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido. Nos veremos en siguientes vídeos. Saludos.